¿Lo estás sintiendo? ¿Ese dolor persistente de estancamiento? ¿Esa ansiedad sofocante cuando piensas en tu situación actual? ¿Esas puertas se cerraron justo en la cara, dejándote desconcertado y desanimado? Se siente como un fracaso, como el rechazo, ¿no? Has rezado, has esperado, y sin embargo nada. Aparece moverse. Te sientes atrapado, tal vez incluso sufriendo en un lugar que se ve bien en el exterior, pero lentamente está erosionando tu espíritu dentro. Escuche atentamente. Esto no es coincidencia. Esa sensación de estar atascado no es accidental. La falta de avance no es simplemente mala suerte. Algo profundo está sucediendo, y la Biblia te está gritando la respuesta, si solo tienes los oídos para escuchar. Estos no son castigos. Estos son indicadores divinos. Estos son signos claros de Dios. Él está hablando, poderosamente y con urgencia, diciéndole que es hora. Hora de moverse. Hora de irse. El enemigo quiere que creas que eres olvidado, abandonado en este lugar seco e improductivo. Pero Jesucristo vino a traer abundante vida, no solo sobrevivir. Prometió guiarnos al lado de las aguas quietas, no los pantanos estancados. Esta noche estamos abriendo la antigua sabiduría de la Biblia para revelar las señales inconfundibles. Dios envía, cuando es absolutamente esencial, que salga de lo que era y se adentra en lo que ha preparado. Prepárese para las revelaciones que desafiarán sus zonas de confort y encenderán su fe como nunca antes. Estas son las señales que envía cuando es hora de salir de ese lugar. Bien, comencemos con la primera señal inconfundible. Es esa falta de paz persistente y rojo. La Biblia habla extensamente sobre la paz que Dios da, una paz que el mundo no puede entender o replicar. Filipenses 4:7 describe bellamente esto. Y la paz de Dios que trasciende toda comprensión protegerá sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Cuando estás en el lugar correcto, alineado con la voluntad de Dios, a menudo hay una corriente subyacente de paz, incluso en medio de desafíos. Pero sí, a pesar de sus mejores esfuerzos, sus oraciones más fervientes y tratando de hacer que las cosas funcionen, está constantemente plagado de una agitación profunda e inquietante, la ansiedad y una falta fundamental de paz interior con respecto a su situación, ya sea un trabajo, una relación, una ubicación o cualquier otro lugar. Esto no es solo estrés. Este es un indicador divino potencial. Es la señal de Dios, que algo está fundamentalmente desalineado. Tu espíritu, guiado por el Espíritu Santo, siente que este entorno no es propicio para la paz. Jesucristo prometió a sus seguidores. Requiere fe. Reconocer este malestar interno como una señal de Dios, en lugar de descartarlo como su propia insuficiencia, o simplemente cómo son las cosas. Él usa nuestro estado interior para comunicarse. Esta no es la falta temporal de paz que conlleva enfrentar un desafío difícil pero necesario. Es una inquietud crónica y profunda que la oración y el esfuerzo, en ese lugar, no pueden aliviar. Es una señal de que la base de su estar allí puede ser contrario al diseño perfecto de Dios para su vida. En segundo lugar, considere el signo de puertas cerradas repetidamente y la falta de oportunidades viables dentro de ese lugar actual. Es posible que esté trabajando incansablemente, solicitando promociones, buscando nuevas vías para la conexión o el crecimiento justo donde se encuentra, pero encuentre cada ruta significativa bloqueada. Se siente como correr hacia una pared de ladrillos una y otra vez. La Biblia nos asegura en Apocalipsis 3:7 que es Jesucristo, el santo y verdadero, quien posee la clave de David, con la autoridad de abrir puertas que nadie puede cerrar y cerrar las puertas que nadie puede abrir. Cuando Dios está cerrando de manera activa y consistente las puertas en un área específica de su vida, a pesar de sus esfuerzos persistentes y de oración, es un signo poderoso e innegable de redirección. No es una señal de que eres un fracaso, es una señal de que el plan de Dios para ti ya no está en esta dirección. Él está cerrando soberanamente las vías, no para frustrarte, sino para guiarte hacia el camino que Él se está abriendo en otro lugar.
Este patrón de cierre divino, especialmente después de haber buscado realmente hacer que las cosas funcionen, indica que Dios dice enfáticamente, no de esta manera. Abrazar este letrero requiere una tremenda fe, confiando en que las puertas cerradas de Dios son parte tan importante de su voluntad perfecta como las abiertas, lo que te lleva a un lugar donde descansará su favor y donde las puertas que quiere que ingreses se abrirán de par en par. Debes confiar en que Jesucristo tiene mejores oportunidades planificadas, incluso si aún no puedes verlas. Una tercera señal clara. Dios envía es la sequedad espiritual persistente y la falta de fecundidad. Jesucristo enseñó en Juan 15, 2. Corta cada rama en mí que no da fruto, mientras que cada rama que da fruto, Él poda para que sea aún más fructífero. Dios desea que prospere espiritualmente, crecer en su relación con Él, ser un testigo fructífero para su reino y usar sus dones de manera efectiva. Si el lugar en el que se encuentra está inhibiendo constantemente su crecimiento espiritual, lo que dificulta conectarse con Dios, servir de manera efectiva o vivir su fe vibrantemente, podría ser una señal de que está en un terreno estéril. No se trata de temporadas de lucha o prueba, lo que en realidad puede conducir a raíces más profundas y una mayor dependencia de Dios. Se trata de un ambiente que obstaculiza activamente su capacidad de florecer como hijo de Dios, donde te sientes separado de la vid que da vida que es Jesucristo. Si siente que su alma se marchita, su pasión por el trabajo de Dios disminuye, y su capacidad de impactar a los demás para el bien está severamente restringido por la naturaleza misma de esta situación o ubicación. Es hora de considerar en oración si Dios le está llamando a moverse a un suelo más. Sé fértil donde puede ser fructífero para él. Este signo desafía su fe de una manera profunda, preguntando si confía Dios lo suficiente como para dejar lo familiar, incluso si ofrece cierta seguridad mundana, para la promesa de vitalidad espiritual y mayor fecundidad en otros lugares, basado únicamente en su liderazgo documentado en la Biblia. Cuarto, preste atención al conflicto persistente y destructivo o oposición que no sea redentor. La Biblia reconoce que enfrentaremos pruebas y oposición, y a veces el conflicto puede conducir al crecimiento y la reconciliación. Pero hay un tipo de conflicto o hostilidad continua en una situación que no está refinando su personaje, sino que es simplemente destructivo, tóxico y dirigido a desgastar su fe y espíritu. No es productivo, es drenador y te deja herido e ineficaz. Es un entorno donde la paz está constantemente bajo ataque, y los intentos de resolución solo conducen a una división o daño más profundo. Jesucristo mismo dio instrucciones en Mateo 10:14 a sus discípulos cuando enfrentaron un rechazo tan inquebrantable. Si alguien no le da la bienvenida o escucha sus palabras, deja esa casa o ciudad y sacude el polvo de tus pies. Si bien esto estaba en el contexto del evangelismo, el principio se aplica más ampliamente. Hay momentos en que un lugar o situación es persistentemente hostil, resistente a la paz, la verdad o el propósito. Dios le ha dado, y quedarse allí solo conduce a una lucha continua y perjudicial que dificulta su capacidad de servir Dios o mantener su salud espiritual. Discernir esto requiere sabiduría de la Biblia y del Espíritu Santo, distinguiendo entre un juicio que debes soportar y superar con Cristo Jesús, y una situación de que Dios te está señalando que te retires por tu protección y efectividad continua en su reino. Finalmente, uno de los signos más claros, Dios envía, es una convicción interna distinta e innegable, o una clara palabra profética que se alinea con la Biblia. A veces Dios no solo usa circunstancias, Él habla directamente a tu corazón, o usa una voz de confianza que resuena con su verdad. Esto podría ser un conocimiento profundo e inquebrantable en lo profundo de usted, que es hora de irse, una convicción que no se desvanece, pero se fortalece a medida que ore y busca la voluntad de Dios a través de la Biblia. O podría ser una escritura específica que salta con una relevancia innegable para su situación. O una palabra de consejo de una persona espiritualmente madura que resuena profundamente como ser de Dios.
Piense en la experiencia del apóstol de Pablo en Hechos 16, 6-10, donde el Espíritu Santo le impidió predicar en ciertas áreas. Y luego, Dios le envió una visión de un hombre de Macedonia suplicando ayuda, indicando claramente a dónde Dios quería que fuera a continuación. Cuando Dios da una dirección tan específica, a través de un conocimiento interno, su palabra escrita, o confirmada a través de un consejo sabio alineado con las Escrituras, exige una respuesta audaz de fe. Puede que no tenga sentido lógico para todos los que te rodean, y casi con seguridad requerirá salir de tu zona de confort y dejar atrás lo que se conoce, pero la claridad de la voz de Dios, confirmada por los principios en la Biblia, y la paz en Cristo Jesús, es tu llamado a la acción. Jesucristo dijo: «Mis ovejas escuchan mi voz, los conozco y me siguen». Juan 10:27. Aprender a reconocer y obedecer la lidera específica de Dios, incluso cuando se siente desalentador y requiere una inmensa fe, es un sello distintivo de caminar de cerca con Él. Estos 5 signos, la falta de paz persistente, las puertas repetidamente cerradas, la sequedad espiritual y la falta de fecundidad, el conflicto destructivo persistente y una clara convicción interna o una palabra profética, no son ocurrencias aleatorias. Son indicadores poderosos de Dios, colocados estratégicamente en su vida para llamar su atención y pedir una respuesta. No están destinados a infligir dificultades por sí mismo, sino a señalar que su entorno o camino actual ya no está alineado con el lugar donde Dios desea que estés. A menudo, nuestro primer instinto cuando se enfrenta a estos signos, estancamiento, conflicto, puertas cerradas, sequedad espiritual, es esforzarse más en el mismo lugar. Podríamos duplicar el esfuerzo, empujar contra la resistencia o lamentar la falla percibida. Vemos una puerta cerrada e interpretamos como un no definitivo. Tal vez creer que significa que no éramos lo suficientemente buenos o que Dios nos ha abandonado en esa búsqueda en particular. Pero la Biblia nos enseña una perspectiva diferente. Lo que parece un rechazo a través de los ojos humanos puede ser la redirección divina. Lo que parece que el fracaso podría ser que Dios esté limpiando el camino para algo completamente nuevo, algo más adecuado para sus propósitos y su crecimiento. Piénselo. Si Dios tiene un plan específico para usted, y estás persistente en un lugar donde ese plan no puede florecer, te ama demasiado para dejarte atrapado allí indefinidamente. Estas molestias, la falta de paz, la infructuosa, el conflicto crónico, estos son el equivalente espiritual de un empujón suave, o a veces un empujón no tan gentle, diciendo: es hora de moverse. Responder a estos signos requiere fe, a menudo un salto significativo de fe, porque el destino de Dios para usted puede parecer completamente contradictorio o incluso aterrador desde su punto de vista actual. Requiere confiar en que la sabiduría de Dios es muy superior a sus propios cálculos o la definición de éxito del mundo. La Biblia está llena de historias de personas que enfrentaron puertas cerradas o fueron llamados a dejar un entorno familiar basado en el liderazgo de Dios. Abraham fue llamado de su tierra natal para ir a un lugar que ni siquiera conocía. Génesis 12:1. Moisés tuvo que sacar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, un lugar opresivo pero familiar, al desierto antes de ingresar a la tierra prometida. Estas transiciones no fueron fáciles. Estaban marcados por la incertidumbre, el desafío y la constante necesidad de fe. Pero en todos los casos, Dios estaba orquestando un movimiento de un lugar de limitación o esclavitud a un lugar de mayor libertad, propósito y bendición. El diferenciador clave para aquellos que navegaron con éxito estas transiciones fue su disposición a escuchar la voz de Dios y actuar con fe. Entendieron, a través de la comunicación o las señales claras de Dios, que permanecer ya no era una opción y que Dios los estaba llamando a salir. Este principio es cierto para nosotros hoy. Cuando esos 5 signos se vuelven persistentes e innegables, junto con una convicción interna o una palabra clara consistente con la Biblia, es Dios señalando un cambio requerido. Es una invitación para confiar en Jesucristo con tu futuro, creyendo que donde Él te lleva es mejor que donde estás.
La tentación siempre es aferrarse a lo familiar, incluso si causa dolor o estancamiento. Podríamos racionalizar los problemas, culpar a los factores externos o simplemente ignorar los signos con la esperanza de que desaparezcan. Pero ignorar las señales de Dios solo prolonga el periodo de dificultad y los retrasos en el lugar que pretende para ti. Dios no cierra las puertas porque le gusta dificultar las cosas. Los cierra porque sabe que lo que se encuentra detrás de la puerta de al lado, el que está abriendo, es donde reside su verdadero potencial, su verdadera paz y su mayor impacto para su reino. No se trata de encontrar una vida más fácil. Se trata de alinear tu vida con el diseño de Dios, que en última instancia es el camino hacia la mayor satisfacción y fecundidad. Comprender estos signos como guía divina transforma nuestra perspectiva. En lugar de ver un revés o un callejón sin salida, podemos aprender a verlo como la mano de Dios en el trabajo, preparándonos para una nueva tarea o una temporada diferente. Es crucial distinguir estos signos divinos de la mera dificultad o los desafíos temporales. La vida tiene sus altibajos, y no todos los parches difíciles significan que debes empacar y irse. Sin embargo, los 5 signos discutidos, falta de paz persistente, puertas cerradas repetidas, esterilidad espiritual, conflicto destructivo y una clara ventaja interna y profética, cuando constantemente presente y aparentemente insuperable a pesar de la oración y el esfuerzo, apuntan hacia un tema más profundo enraizado en la desalineación con la actual voluntad de Dios para usted en esa área específica. Discernir esto requiere la oración, buscar sabiduría de la Biblia y, a menudo, discutir con creyentes maduros que pueden ofrecer un consejo objetivo basado en las Escrituras y el líder del Espíritu Santo. Se trata de preguntarle a Dios, ¿son estas dificultades un llamado para perseverar y luchar más duro aquí? ¿O son su señal de que mi temporada en este lugar ha terminado y me estás llamando a moverme? Aprender a confiar en Dios en este proceso es fundamental para una vida dirigida por la fe. Jesucristo enseñó a sus seguidores sobre la importancia de escuchar la voz de Dios y seguirlo. No prometió un camino sin desafíos, pero sí prometió su presencia y orientación. Reconocer estos signos es una parte vital de esa guía. Es Dios comunicando activamente su deseo de su florecimiento. Cuando sienta esa persistente falta de paz sobre una situación, a pesar de tratar de que funcione, considere una bandera roja del Espíritu de Dios. Cuando te encuentras repetidamente barreras impenetrables en una dirección, a pesar de tus mejores esfuerzos y oración ferviente, vea no como un signo de tu insuficiencia, sino potencialmente como la forma en que Dios dice, no de esta manera, tengo otro camino para ti. La sequedad espiritual y la falta de fruta no son necesariamente indicadores de falla personal, pero pueden señalar estar en el suelo que ya no es fértil para el tipo de crecimiento que Dios desea en este momento. El conflicto persistente e irresoluble, particularmente en relaciones o entornos que están destinados a ser vivientes, puede ser un fuerte indicador de que Dios le está mostrando la necesidad de distancia o una salida completa para su salud espiritual y emocional. Y finalmente, esa clara convicción interna o palabra que se alinea con las Escrituras y trae la paz en Cristo Jesús es el llamado directo de Dios a la acción. Responder requiere coraje y una voluntad de abrazar a lo desconocido, inclinándose por completo de la fe. Significa dar ese paso de lo familiar, confiando en que Dios ya está preparado el terreno para su llegada, donde sea que Él lo guíe. Este período de transición, entre reconocer el signo y entrar completamente en el nuevo lugar que Dios tiene para usted, puede ser un desafío. Requiere paciencia, oración continua, y buscando diligentemente la voluntad de Dios a través de la Biblia y el sabio consejo. Es durante este tiempo que su fe es a menudo más probada y fortalecida. Pero recuerde, el historial de Dios, como se demostró en toda la Biblia, es de fidelidad a quienes confían y obedecen. Cuando te llama a que te muevas, no te abandona en la transición. Él proporciona, guía y sostiene. La bendición que fluye cuando nos alineamos con el tiempo y la dirección de Dios a menudo es mucho mayor que cualquier cosa que pudiéramos lograr al permanecer obstinadamente en un lugar donde nos está señalando que nos vayamos. No se trata de perseguir la comodidad, sino de perseguir los propósitos de Dios. Los lugares a los que Dios nos llama aún puede tener desafíos,
pero serán desafíos que enfrentan su presencia y poder, en un entorno donde su bendición y fecundidad prevista pueden prosperar. Por lo tanto, prestar atención a estos signos divinos no es solo una sugerencia, sino un aspecto crucial de caminar en obediencia y fe con Dios. Se trata de reconocer que Dios participa activamente en dirigir sus pasos, utilizando incluso circunstancias difíciles para comunicar su voluntad. Considere la historia de Paul y Silas en Filipi, Hechos 16. Después de ser golpeados y encarcelados severamente por predicar el Evangelio, no se quejaron ni trataron de romper por la fuerza. En cambio, rezaron y cantaron himnos a Dios. Luego, Dios envió un terremoto masivo que sacudió los cimientos de la prisión y abrió todas las puertas. Este no fue solo un acto aleatorio, fue Dios interviniendo en sus circunstancias. Condujo a la conversión del carcelero y su hogar, demostrando que Dios usó su difícil situación para abrir una puerta para la salvación y el ministerio que de otra manera no habría sucedido. Su puerta cerrada de encarcelamiento era parte del plan más grande de Dios, que se desarrolló a través de signos sobrenaturales. Del mismo modo, las señales de que Dios nos envía, lo que puede parecer obstáculos o fracasos, a menudo se entrelazan en su tapicería para nuestras vidas y por el avance de su reino. Requieren que miremos más allá de la apariencia inmediata de las cosas y confíen en la mano invisible de Dios en el trabajo. Esto requiere una fe profunda y permanente en Jesucristo, sabiendo que Él es soberano sobre todas las circunstancias y trabaja todas las cosas por el bien de quienes lo aman y son llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28. Abrazar esta perspectiva significa que no tiene que temer las puertas cerradas o los sentimientos de estancamiento. En cambio, puedes comenzar a verlos a través de una lente espiritual, preguntando, Dios, ¿qué estás tratando de mostrarme aquí? ¿Es esto una señal de que mi tarea en este lugar está completa? Este cambio de mentalidad es poderoso, porque te mueve de sentirte como una víctima de las circunstancias a convertirte en un participante activo en el plan de Dios para tu vida. Te permite responder con fe y expectativa, en lugar de desesperación. La Biblia nos asegura que los planes de Dios para nosotros son buenos, planes de esperanza y un futuro. Sin embargo, entrar en esos planes a menudo requiere dejar algo atrás. Requiere arrojar al viejo para abrazar lo nuevo. Las señales de que Dios proporciona son su forma amorosa de guiarnos a través de ese proceso. Es una invitación para confiar en su liderazgo, incluso cuando el camino por delante no está del todo claro. Se trata de salir del bote, como lo hizo Pedro cuando Jesucristo lo llamó para caminar sobre el agua. Se requirió una fe inmensa para dejar la seguridad del bote y pisar la superficie inestable, pero fue una experiencia del poder y la presencia de Dios que de otra manera no hubiera tenido. Este principio, ilustrado tan vívidamente por la llamada de Abraham y el audaz paso de Peter, nos reta a evaluar nuestros propios entornos y relaciones. Es fácil sentirse cómodo, establecerse en rutinas y conexiones que, aunque tal vez no abiertamente pecaminosas, podrían estar obstaculizando sutilmente nuestro crecimiento espiritual o evitándonos pisar la plenitud del llamado de Dios. Así como el hogar original de Abraham estaba lleno de idolatría, potencialmente compitiendo por su devoción por el único Dios verdadero, nuestros entornos modernos pueden presentar desafíos similares. Estas podrían ser relaciones que constantemente nos alejan de las actividades piadosas, los hábitos que consumen el tiempo destinado a la oración y el estudio bíblico, o incluso las carreras profesionales que, mientras ofrecen seguridad, comprometen nuestra capacidad de servir a Jesucristo de manera efectiva. La llamada para irse no siempre se trata de la distancia física. A veces es un llamado para crear una distancia espiritual y emocional desde las influencias que no se alinean con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Requiere un nivel profundo de fe para discernir estos obstáculos y actuar sobre ese discernimiento, especialmente cuando significa interrumpir la comodidad o decepcionar a los demás. Considere los apegos profundos que formamos, a lugares, a las personas, a una cierta forma de vida. Dejar ir puede sentirse como una muerte, un arranque del tejido familiar de nuestra existencia. Sin embargo, la Biblia nos muestra repetidamente que Dios a menudo requiere que entreguemos lo que apreciamos que recibamos
algo mucho mayor. Hebreos 11, el gran capítulo sobre la fe, destaca la obediencia de Abraham y señala que salió, sin saber a dónde iba. Hebreos 11, 8. Esto no era ambición ciega. Confiaba en la voz y la promesa de Dios, incluso cuando el destino era desconocido y el costo inmediato era alto. Dejar su país, sus parientes y la casa de su padre. Esta ley demostró que su fe no se colocó en su entorno familiar o conexiones humanas, sino únicamente en Dios. Del mismo modo, Jesucristo enseña que el verdadero discipulado a veces requiere priorizarlo por encima de nuestros lazos familiares más cercanos, diciendo, «Cualquiera que ama a su padre o madre más que yo, no es digno de mí. Cualquiera que ama a su hijo o hija más que yo, no es digno de mí». Mateo 10, 37. Esto no es un llamado para abandonar a nuestros seres queridos, sino un marcado recordatorio de que nuestra máxima lealtad y el amor más profundo deben ser solo para Dios. Cuando las relaciones o entornos comprometen esa lealtad, puede ser necesario una separación difícil o un límite para nuestra supervivencia espiritual y floreciente. Este principio se extiende a nuestras posesiones, nuestro estado, incluso nuestros logros pasados. El apóstol Pablo, en Filipenses 3, 7-8, habla de su impresionante herencia y logros judíos, pero los cuenta como pérdida por el bien de Cristo. Los considera basura o basura, en comparación con el valor superior de conocer a Jesucristo su Señor. Esta revaluación radical provino de una profunda fe que entendía las comodidades e identidades terrenales podría convertirse en barreras para una relación completa con Dios y la participación en sus propósitos. Paul no era solo cambiar de ubicación. Estaba experimentando un cambio fundamental en el que encontró su seguridad, identidad y propósito. Este es el corazón de lo que Dios nos pide cuando nos llama a dejar lo familiar. Es un llamado para colocar nuestra fe por completo en Él, reconociendo que la verdadera bendición y satisfacción no provienen de lo que nos aferramos en el mundo, sino de lo que recibimos de su mano y en quien nos convertimos en Él. Los lugares o personas a las que estamos llamados a dejar son a menudo esas cosas en las que confiamos en lugar de, o más, Dios. Pueden convertirse en ídolos involuntarios que diluyen nuestra fe y desvían nuestro camino. Comprender esta perspectiva es crucial porque refuerza la dificultad de dejar ir. No es una dificultad arbitraria impuesta por una deidad exigente. En cambio, es un paso necesario en nuestra formación espiritual, refinando nuestra fe y preparándonos para las bendiciones y propósitos únicos que Dios ha diseñado para nosotros. La Biblia nos asegura que los planes de Dios no son dañarnos, sino darnos esperanza y un futuro. Jeremías 29:11. Sin embargo, acceder a esa esperanza y el futuro a menudo implica caminar un camino que requiere sacrificio y confianza. La partida de Abraham fue el requisito previo para convertirse en el padre de una multitud y heredar la tierra prometida. Su obediencia, arraigada en la fe, desbloqueó la promesa de Dios. Nuestra disposición a liberar influencias obstaculizadas, ya sea física o espiritual, es a menudo la clave que desbloquea el siguiente nivel del plan y la bendición de Dios para nuestras vidas. Esto podría implicar dejar un trabajo que compromete nuestros valores, estableciendo límites con miembros de la familia cuya influencia es perjudicial para nuestra fe, mudarse a una nueva ciudad para el ministerio, o simplemente dejar ir los hábitos cómodos que nos mantienen espiritualmente estancados. Cada situación es única, pero el principio subyacente sigue siendo el mismo. Dios nos llama a los entornos obstaculizados para acercarnos a sí mismo y posicionarnos para su propósito. Esto requiere que ejercitemos la fe, confiando en que su dirección, por desafiante que parezca, es, en última instancia, para nuestro bien y su gloria. Nos pide que anclemos nuestra identidad y seguridad, no en las circunstancias fugaces de este mundo, sino en la naturaleza inmutable y las promesas de Dios reveladas a través de Jesucristo en la Biblia. La lucha por irse es real y prueba la profundidad de nuestro compromiso, pero la invitación siempre es una mayor experiencia de la fidelidad y el poder de Dios. Se trata de aprender a escuchar la voz de Dios en medio del ruido del mundo y tener que seguir la fe, incluso cuando nos aleja de todo lo que hemos conocido. Es en esos momentos de vulnerabilidad y obediencia
que nuestra fe está realmente forjada y probada. Esto es precisamente lo que enfrentó el hombre en la piscina de Bethesda. Su parálisis física se vio agravada por una parálisis espiritual y mental fomentada por su entorno. La cultura alrededor de la piscina era de expectativa pasiva, alimentada por una creencia en un desencadenante específico e impredecible para la curación: la agitación del agua por un ángel. Esto creó una situación en la que los individuos se definieron por su incapacidad para llegar primero al agua. Durante 38 años, este hombre estuvo atrapado no solo por su enfermedad, sino por este sistema de espera pasiva. Su identidad y esperanza se vincularon con un evento externo sobre el cual no tenía control, y confiaba en la ayuda de otros que nunca vinieron. Es una imagen poderosa de cómo un entorno obstaculizado puede limitar nuestra visión y perpetuar un ciclo de impotencia. Cuando Jesucristo se encontró con el hombre, no preguntó si creía en el ángel o en la agitación del agua. Fue directamente al núcleo del problema. ¿Quieres que te hagan bien? Esta pregunta atraviesa las excusas del hombre y la cultura predominante de la espera pasiva. Lo obligó a enfrentar su deseo de curación, y por extensión, su disposición a dejar el entorno conocido de su parálisis y dependencia. No era solo una condición física que Jesús estaba abordando. Era una mentalidad, una renuncia a las circunstancias dictadas por su entorno y una comprensión defectuosa de cómo opera el poder de Dios. La respuesta del hombre: Señor, no tengo a nadie que me ponga en la piscina cuando el agua se agita, y mientras voy, otro paso abajo ante mí, confirma su profundo enredo en este sistema de espera y culpa pasiva. Vio su problema únicamente en términos del entorno obstaculizado y su falta de ayuda externa, no en su propia agencia o la posibilidad de un tipo diferente de intervención divina. Pero el poder de Dios, revelado a través de Jesucristo, a menudo opera fuera de nuestros sistemas y plazos esperados. La orden de Jesús: levántate, toma tu cama y camina, pasó por alto todo el ritual de la piscina. Fue una palabra inmediata y autorizada que requirió una respuesta activa del hombre. Su curación no dependía de la agitación de agua o la ayuda de los demás, sino en el poder directo de Jesús y la posterior obediencia del hombre a su mandato. Esto requirió un salto de fe, responder a una directiva que iba en contra de todo lo que había conocido y esperaba en ese entorno durante casi 4 décadas. Tuvo que confiar en la voz de Jesús sobre las largas creencias y prácticas de la piscina. Esto demuestra un principio crucial que se encuentra en toda la Biblia. Mientras la gracia de Dios se da libremente, recibiendo sus bendiciones y pasar a su propósito a menudo, requiere nuestra participación activa enraizada en la fe. No se trata solo de esperar pasivamente que nos pase algo. Se trata de responder activamente al llamado de Dios y confiar en el poder de Jesucristo. Piense en otros relatos bíblicos. Los israelitas tuvieron que marchar alrededor de Jericó. Naamán tuvo que sumergirse 7 veces en el Jordania. Los discípulos tuvieron que lanzar sus redes nuevamente al mando de Jesús después de una noche infructuosa. En cada caso, la fe se demostró a través de la acción tomada en respuesta a la palabra de Dios. La experiencia del hombre de Bethesda nos desafía a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos esperando pasivamente en una piscina de nuestra propia creación? Tal vez es un sistema de creencias limitante, una relación que nos mantiene atrapados, un trabajo que drena nuestro espíritu, o incluso hábitos cómodos que impiden el crecimiento espiritual. Estos pueden convertirse en entornos obstaculizadores que fomentan la expectativa pasiva en lugar de la fe activa. Podríamos atribuir nuestra falta de progreso a factores externos. No puedo debido a mi pasado. Estoy limitado por mis circunstancias. Si solo alguien me ayudara. Estos ecos de la queja del hombre revelan una mentalidad aún ligada al entorno obstaculizado, en lugar de centrarse en el poder liberador de Dios disponible a través de Jesucristo. La Biblia nos llama constantemente a una relación activa con Dios. Pregunte y se lo darán. Busca y encontrarás. Toca y se te abrirá, dice Jesús en Mateo 7:7. Este no es un llamado a la espera pasiva, sino a la búsqueda persistente y activa impulsada por la fe. El paralítico bajado por el techo en Mark 2 es otro contraste poderoso. Sus amigos, demostrando una fe activa, hicieron todo lo posible para llevarlo a Jesús, sin pasar por el acceso convencional. Su fe,
y la suya resultó en la curación. La historia del hombre de Betesda nos recuerda que Jesucristo tiene la autoridad y el poder de hablar directamente en nuestros entornos obstaculizadores, y nos ordena que nos levantemos. Su palabra no depende de las condiciones de nuestro grupo o de las limitaciones que percibimos. Es una palabra creativa y transformadora. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y activa, más afilada que cualquier espada de dos filos, perforando a la división del alma y del espíritu. Tiene el poder de atravesar la parálisis mental y espiritual fomentada por años de espera y decepción. Responder al llamado de Jesús a ascender requiere fe. La fe en su identidad como el Hijo de Dios. La fe en su poder de sanar y transformar. Y la fe de que su plan para nosotros es mejor que el status quo, sin importar cuán cómodo o familiar se haya vuelto nuestro grupo. Significa reconocer que la curación y la integridad no se encuentran al perfeccionar nuestra estrategia para entrar en el agua agitada, sino en rendirse al poder directo y la autoridad de Jesucristo. Requiere que cambiemos nuestro enfoque del problema y el entorno obstaculizado a la persona de Jesús y sus promesas reveladas en la Biblia. Dejar la piscina significa dejar ir la narrativa de la víctima, liberar la necesidad de las condiciones externas perfectas, o la ayuda de otros para iniciar el cambio. Significa abrazar la verdad de que Dios ya ha proporcionado la última fuente de curación y transformación en Jesucristo. Nuestra parte es responder con fe y obediencia a su voz, incluso cuando parece contradictorio o requiere que entremos en lo desconocido. El hombre de Betesda no solo recibió curación, recibió una orden que activó su fe y le exigió que dejara atrás la única vida que había conocido durante 38 años, la vida de esperar junto a la piscina. Su fe fue demostrada por su obediencia inmediata, ocupando su cama y caminando, independientemente del hecho de que era el sábado, y otros lo criticarían. Su curación lo facilitó para liberarse del entorno obstaculizado y entrar en una nueva realidad definida por el poder de Dios. Así como el hombre en la piscina tuvo que dejar su entorno obstaculizado a la orden de Dios, la Biblia presenta otro ejemplo poderoso, aunque contrastante, en la historia de Lot. Su viaje ilustra el peligro seductor de elegir entornos basados en el atractivo mundano en lugar de la alineación divina. La elección inicial de Lot, registrada en Génesis 13, fue impulsada por la aparente prosperidad del Valle de Jordán, específicamente Sodoma y las ciudades circundantes. Vio que la tierra estaba bien regada en todas partes, como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto. Esta fue una decisión basada en la vista y la promesa material, no necesariamente una arraigada en la búsqueda de la voluntad específica de Dios para su ubicación. Su fe, en este caso, parecía secundaria a la comodidad y la oportunidad percibidas. Sin embargo, a medida que se desarrolla la narración, vemos las trágicas consecuencias de esta elección. Mientras que externamente próspero, Sodoma era un lugar de profunda maldad. La Biblia está clara de que los hombres de Sodoma estaban malvados y pecaban mucho contra el Señor. Génesis 13:13. Vivir en un entorno de este tipo tuvo un gran costo en el alma de Lot. El apóstol Pedro, en 2 Pedro 2:7-8, describe como mucho, un hombre justo, que estaba angustiado por las sucias vidas de los hombres sin ley, para ese hombre justo, que vivía entre ellos día tras día, fue atormentado en su alma justa por los hechos sin ley que vio y escuchó. Esto resalta el punto crítico. La apariencia externa de la prosperidad enmascaró un entorno espiritual intensamente tóxico que causó un inmenso sufrimiento a su persona interior, con su fe y conexión con Dios. La situación de Lot se volvió tan grave y el pecado de la ciudad es tan grande que Dios decidió destruirlo. Esta no fue una simple llamada para levantarse y caminar antes del juicio. Este fue un desalojo forzado al borde de la aniquilación. Cuando los ángeles llegaron para advertir a Lot, todavía dudó. Génesis 19:16 dice, «Pero él demoró. Entonces los hombres lo agarraron a él y a su esposa y a sus 2 hijas de la mano. El Señor fue misericordioso con él, y lo sacaron fuera de la ciudad». Se había acostumbrado tanto al medio ambiente, tal vez tan integrado en sus sistemas a pesar de su tormento interno, que no podía extraer fácilmente.
Su fe, aunque presente lo suficiente como para que Dios lo llamara justo, no era lo suficientemente fuerte como para provocar una acción inmediata y decisiva para dejar la influencia corrupta que claramente sintió. Dios, en su misericordia, tuvo que eliminar físicamente a él y a su familia. Esta eliminación forzada subraya el peligro de permanecer en entornos que se oponen fundamentalmente al carácter y el propósito de Dios. A diferencia del hombre de Bethesda que recibió una orden directa de Jesucristo y respondió con fe para alejarse de su lugar de sufrimiento, se aferró mucho a un lugar que trajo un tormento espiritual, lo que requiere una operación de rescate dramática y aterradora que involucra un juicio divino. La elección de Lot de moverse inicialmente a Sodoma ilustra un fracaso para priorizar la salud espiritual y la alineación con Dios por la oportunidad mundana. Su demora en irse, a pesar de presenciar la depravación, muestra cuán fácilmente se puede enredar y desensibilizarse, lo que hace que la partida sea cada vez más difícil sin una intervención divina significativa. Las consecuencias de su persistente fueron severas. Su esposa miró hacia atrás y se convirtió en un pilar de sal, demostrando trágicamente el tirón y el peligro de apego al ambiente condenado. El contraste entre la historia de Lot y el hombre de Bethesda es instructivo. Mientras la gracia de Dios estaba presente en ambos, el hombre en el grupo recibió una palabra clara y empoderadora de Jesucristo. Antes de cualquier destrucción externa, requiriendo una respuesta inmediata de fe y obediencia para entrar en una nueva realidad. Lot, habiéndose colocado en una posición comprometida, requirió intervención que estaba entrelazada con el juicio sobre el entorno que había elegido. Ambas historias, sin embargo, enfatizan que Dios no quiere que permanezcamos atrapados en lugares o situaciones que obstaculizan nuestro crecimiento espiritual, atormentan nuestras almas o están fuera de la alineación con su voluntad, como se revela en la Biblia. Ya sea que requiera una respuesta de la fe a una palabra directa de Jesucristo o un acto más drástico de la misericordia de Dios para sacarnos, el principio es válido. La separación de entornos dañinos a menudo es necesaria para nuestro bienestar y alineación con los propósitos de Dios. Dejar un Sodón hoy podría no implicar huir de una ciudad literal a punto de ser destruida por fuego y azufre, pero habla de separar los lazos con relaciones, carreras, hábitos o ideologías que comprometen nuestra fe, atormentan nuestro espíritu y nos alejan de Dios. Requiere una perspectiva exigente, mirando más allá de los aparentes beneficios o familiaridad de una situación y evaluando honestamente su costo espiritual. Este entorno nutre mi relación con Dios, fomenta mi fe, se alinea con los principios que se enseñan en la Biblia, o, como Sodoma para Lot, me expone constantemente a la maldad que atormenta mi alma y me hace sentir fuera de sintonía con la justicia que estoy llamado a perseguir en Jesucristo. La Biblia nos llama a estar en el mundo pero no en el mundo, a ser distintos, apartados para los propósitos de Dios. El movimiento inicial de Lot fue voluntario, basado en la percepción terrenal. Su eventual remoción fue involuntaria, un rescate nacido de la misericordia de Dios en medio del juicio. Esto destaca la gracia de Dios, incluso cuando nuestras propias elecciones nos llevan a un territorio peligroso. Sin embargo, también sirve como una advertencia poderosa. Mientras Dios es misericordioso, permanecer deliberadamente en entornos espirituales tóxicos es peligroso. Eroja nuestra fe, atenúa nuestra luz espiritual y puede hacernos resistentes al mismo rescate que ofrece Dios. El llamado es vivir por fe, confiando en la guía de Dios como se revela en su palabra, la Biblia, y siguiendo el ejemplo y los mandamientos de Jesucristo, que ofrece libertad de cada situación de esclavización. Reconocer la toxicidad espiritual de un entorno requiere honestidad y coraje, y tomar medidas para dejar a menudo exige un paso de fe a lo desconocido, confiando en que la provisión y protección de Dios se encuentran fuera de las paredes de nuestros sodómicos personales. Esta narración de la intervención de Dios en la vida de Lot, rescatándolo de la inminente destrucción de Sodoma, sirve como un poderoso paralelo a la historia más amplia del éxodo de Egipto. Si bien el enredo inicial de Lot nació de la prosperidad terrenal percibida, la esclavitud de los israelitas en Egipto fue una esclavitud brutal e involuntaria.
Sin embargo, el principio espiritual subyacente sigue siendo consistente. Dios no quiere que su pueblo sea esclavizado, ya sea por cadenas físicas abiertas o por los compromisos insidiosos y la esterilidad espiritual de entornos aparentemente cómodos pero tóxicos. La Biblia revela la profunda compasión de Dios por los oprimidos. Éxodo 3, 7-8 dice: Entonces el Señor dijo: Seguramente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su llanto por sus tareas. Sé que sus sufrimientos, y he venido a entregarlos de la mano de los egipcios, y para sacarlos de esa tierra a una tierra buena y amplia, una tierra que fluye con la leche y miel. Esto demuestra que el Dios no es indicante o indiferente a la tierra, o el afirmación de la tierra, o el alumno de la tierra de los que no se afirma, o que no se afirma a los que no se afirma a la tierra, o no se afirma a la tierra, o lo que no se afirma a la tierra, o no se afirma que el Dios no sea lo que no sea, lo que indica, lo que no se afirma, es lo que no se afirma a los que no se afirma. Su pueblo oye sus gritos, Él ve su difícil situación, y Él actúa decisivamente para la liberación. Egipto, a pesar de su inmenso poder y su sofisticada civilización, se había convertido en un lugar de esclavitud espiritual severa para los israelitas. Proporcionó sustento físico, sí, pero a costa de la libertad, la dignidad y la capacidad de adorar a Dios según sus mandamientos. Era un ambiente saturado de idolatría y dinámica de poder opresiva que buscaba aplastar el espíritu de las personas esclavizadas. El llamado de Dios para irse no fue simplemente una reubicación geográfica, fue un llamado a la liberación espiritual, una separación de los dioses de Egipto para adorar al único Dios verdadero. Esto refleja cómo Dios a menudo llama a las personas hoy por estilos de vida, relaciones o incluso entornos profesionales que, aunque tal vez ofrecen comodidad o seguridad material, son fundamentalmente hostiles a la fe genuina, distorsionan nuestra comprensión de Dios y obstaculizan nuestra relación con Jesucristo. Tales entornos pueden prometer estabilidad o identidad, pero en secreto funcionan como cárceles, erosionan sutilmente nuestra conexión con la verdad divina y nos impiden caminar completamente en la libertad que Dios pretende. Los israelitas, después de siglos en Egipto, estaban profundamente arraigados en ese contexto. Irse fue aterrador. El Mar Rojo yacía ante ellos, el ejército de Faraón detrás de ellos, y un vasto y desconocido desierto se extendía en cualquier otra dirección. Este miedo a lo desconocido es una barrera significativa que muchos enfrentan cuando Dios los llama por situaciones familiares, incluso si esclavizando. La comodidad de lo conocido, por doloroso que sea, a veces puede sentirse más seguro que la incertidumbre de salir en la fe hacia la promesa de Dios. Sin embargo, la narrativa de Éxodo es un testimonio monumental de la fidelidad de Dios al proporcionar orientación y provisión con precisión, porque, de este miedo e incertidumbre, Dios no les dijo simplemente que se fueran y los abandonaron. Fue con ellos. Proporcionó un signo visible de su presencia y dirección, un pilar de la nube de día para guiarlos y protegerlos del sol, y un pilar de fuego por la noche para darles luz y calidez. Éxodo 13, 21-22. Esta presencia constante y tangible fue una poderosa tranquilidad de que su viaje estaba bajo supervisión divina. Además, cuando se enfrentaron al hambre y la sed en el desierto, Dios no reprendió su miedo. Proporcionó milagrosamente. Envió maná desde el cielo, pan del cielo, diariamente para sostenerlos. Éxodo 16. Y trajo agua de una roca. Éxodo 17. Estos actos de provisión no se trataban solo de satisfacer las necesidades físicas. Eran lecciones profundas en la fe. Enseñaron a los israelitas a confiar completamente en Dios, día a día, por todo lo que necesitaban, reforzando la verdad de que la obediencia al llamado de Dios, incluso cuando conduce al desierto, siempre se encuentra con su gracia sostenida. Este es un principio que resuena en toda la Biblia y es fundamental para la vida de un creyente en Jesucristo. Nuestra fe no se prueba solo cuando estamos cómodos y seguros. A menudo se forja y se fortalece en momentos de incertidumbre, cuando debemos confiar en que la mano invisible de Dios
Está guiando y proporcionando, tal como lo hizo para los israelitas. Dejar a Egipto, cruzar el Mar Rojo y viajar a través del desierto fue un acto radical de obediencia, provocado por la liberación de Dios y sostenido por su guía y provisión continua. Requirió un cambio completo en perspectiva y dependencia. Tuvieron que dejar de lado su dependencia del sistema egipcio, por defecto, y aprender a confiar únicamente en la palabra de Dios y su intervención sobrenatural. Este viaje no estuvo exento de desafíos y quejas, destacando la dificultad de abrazar completamente una vida de fe después de la prolongada esclavitud espiritual. Sin embargo, el arco general de la historia subraya el compromiso inquebrantable de Dios con aquellos que Él llama. Él no es solo el Dios que libera, sino también el Dios que sostiene y lleva a su pueblo de manera segura a través de los períodos silvestres de la vida, en última instancia hacia el cumplimiento de sus promesas. Para nosotros hoy, esto significa reconocer que seguir a Jesucristo a menudo implica dejar atrás a los Egiptos en nuestras propias vidas. Lugares o patrones que esclavizan nuestro espíritu, comprometen nuestros valores o diluyen nuestra devoción a Dios. Esta partida requiere la fe, una voluntad de confiar en la guía de Dios que se encuentra en la Biblia, y la seguridad de que nos proporcionará en cada paso del camino, incluso cuando el camino por delante parece poco claro. El viaje de la naturaleza fue una serie de brooks secos, la falta de agua constante, la necesidad de maná a diario. Cada desafío fue una oportunidad para que su fe crezca, o lamentablemente, vacilara. Pero Dios siempre estuvo allí, apareciendo de manera milagrosa. Agua de una roca, Éxodo 17:6. Comida del cielo, Éxodo 16:4. Esto no se trataba solo de supervivencia, se trataba de dar forma a un pueblo que entendía su dependencia absoluta de Dios. Se trataba de demostrar que la provisión de Dios no se limita a fuentes convencionales. Puede traer agua de piedra y pan del cielo. Del mismo modo, para Elijah, el Brook Cherith representaba una fuente de provisión confiable, aunque poco convencional. Los cuervos que traen comida no son una forma estándar de obtener comidas, pero fue el método designado de Dios para esa temporada. Elijah había demostrado obediencia al ir allí, confiando en la palabra de Dios. 1 Reyes 17:3-4. Su fe era activa, pero tal vez fue la fe centrada en una manifestación específica del poder de Dios. Luego llegó el momento en que la Biblia nos dice: sucedió después de un tiempo que el arroyo se secó, porque no había habido lluvia en la tierra. 1 Reyes 17:7. La fuente que Dios mismo había designado, la fuente que había sostenido a Elijah, dejó de existir. Imagine los pensamientos que podrían haber cruzado la mente de Elijah. ¿Dios lo había olvidado? ¿Era este el final de la disposición? Desde una perspectiva humana, un arroyo seco en medio de una sequía era una sentencia de muerte. Pero desde la perspectiva de Dios, fue una transición. Era la señal divina que terminó el tiempo en Cherith. Dios no estaba retirando su provisión. Lo estaba redirigiendo, y lo que es más importante, redirigiendo a Elijah. El secado del arroyo no fue un castigo o una supervisión. Fue un acto decidido, impulsar a Elijah a la fase siguiente del plan de Dios para su vida y ministerio. Era un llamado a un nuevo nivel de fe, uno que requeriría confiar en Dios en un entorno completamente diferente y a través de un medio diferente. Este es un principio crucial para nuestro propio viaje con Dios. A menudo nos sentimos cómodos en nuestros lugares Cherith, el trabajo que paga las facturas, la relación que proporciona comodidad, la rutina que se siente segura. Incluso si no es convencional, como la entrega del cuervo de Elijah, si está funcionando, tendemos a querer que continúe indefinidamente. Pero Dios, en su sabiduría, sabe cuándo hemos aprendido lo que necesitamos aprender en una temporada en particular, o cuándo ha llegado el momento de entrar en algo nuevo que requiere una fe mayor y revela más de su poder. Cuando nuestro arroyo comienza a secarse, cuando el trabajo termina, la relación cambia, se interrumpe la rutina cómoda, puede parecer un abandono o el fracaso. Requiere una fe inmensa para ver esto no como un callejón sin salida, sino como un aviso divino. Aquí es donde debemos depender en gran medida de las promesas que se encuentran en la Biblia y el ejemplo de Jesucristo, quien se enfrentó a momentos de dependencia radical de Dios el Padre.
Enseñó a sus discípulos a confiar en Dios para sus necesidades diarias, enfatizando que Dios se preocupa más por ellos que las aves del aire o los lirios del campo. Mateo 6, 25-34. Esta enseñanza desafía directamente nuestra tendencia a entrar en pánico cuando se eliminan nuestras fuentes de seguridad habituales. El arroyo seco nos obliga a preguntar, ¿a dónde me lleva Dios ahora? Exige un nivel de confianza más profundo, que va más allá de la dependencia del método de provisión a la dependencia del proveedor. Elijah tuvo que abandonar Cherith e ir a Zarefat para ser sostenido por una viuda pobre, cuyos propios recursos eran prácticamente inexistentes. Primera Reyes 17, 8-9. Esta fue una fuente de ayuda mucho menos intuitiva que la entrega de cuervos. Se requirió que Elijah volviera a salir en obediencia, confiando en la instrucción de Dios incluso cuando parecía ilógico desde un punto de vista mundano. Se requería que la viuda también actuara con una fe increíble, compartiendo la última de su comida en obediencia a la palabra de Dios entregada a través de Elijah. Esta transición de Cherith a Zarefat es fundamental. Se mueve de un milagro de la provisión individual, Elijah alimentado por cuervos, a un milagro de sustento y multiplicación compartidos. El frasco de harina y la jarra de aceite de la viuda no se agotan. 1 Reyes 17:16. Dios no era solo proporcionando a Elijah, estaba usando Elijah para traer provisiones y bendiciones a otro, y demostrando su poder a mayor escala. Este es a menudo el patrón de Dios. Nos lleva de un lugar de dependencia individual a un lugar donde nuestra fe afecta a los demás, o donde vemos que su poder se muestra de manera nueva y más significativa. El arroyo seco en nuestras vidas sirve como una interrupción necesaria para la complacencia. Nos saca de confiar en fuentes predecibles y nos obliga a mirar a Dios solo. Nos enseña flexibilidad y resistencia en la fe. Si Elijah se hubiera aferrado a la esperanza de que Cherith se rellenaría de alguna manera, se habría perdido el milagro en Zarefat. Habría perdido la oportunidad de ver a Dios sostenerlo no solo a él, sino también a la viuda y a su hijo, y más tarde, para criar a ese hijo de los muertos. Primera Reyes 17, 17-24. Un milagro mucho mayor que ser alimentado por cuervos. Entonces, cuando una puerta se cierra, una fuente se seca, o una temporada cómoda termina, en lugar de desesperarse, la persona de fe pregunta, Dios, ¿a dónde me llevas a continuación? ¿Qué quieres que aprenda aquí? ¿Cómo puedo ver tu provisión y poder de una manera nueva? Este cambio de perspectiva no es fácil. Requiere entregar nuestro control y nuestros resultados preferidos. Significa confiar en que el plan de Dios, incluso cuando implica pérdida o incertidumbre, es en última instancia para nuestro bien y para su gloria. La Biblia está llena de ejemplos de personas cuyas vidas se redirigieron drásticamente, a menudo a través de circunstancias desafiantes, solo para que Dios revele un propósito más profundo y genere mayores bendiciones. Piense en Joseph, vendido como la esclavitud. Moisés huyó de Egipto. David huye de Saúl. Cada uno enfrentó sus propios arroyos secos, antes de entrar en la plenitud del llamado de Dios. Abrazar el momento de arroyo seco requiere fe activa, no renuncia pasiva. Significa buscar diligentemente la guía de Dios a través de la oración y el estudio de la Biblia. Significa estar abierto a nuevas direcciones, incluso si parecen contradictorio o exigente, como Elijah va a una viuda indigente. Significa confiar en que Dios, que cerró una puerta, está abriendo simultáneamente a otra, y que la disposición para la próxima temporada estará disponible a medida que salgamos de fe hacia ella. Jesucristo nos asegura que Dios conoce nuestras necesidades, Mateo 6:32, y promete que si buscamos su reino primero, todas estas cosas se nos agregarán, Mateo 6:33. Esta promesa es un poderoso ancla cuando nuestras cosas familiares parecen estar desapareciendo. El arroyo seco es la forma en que Dios nos gradúa. Pasamos la prueba de confiar en Él para el sustento diario en un patrón familiar, Cherith. Ahora, nos está llamando a un nuevo nivel, donde la disposición puede verse diferente, requerir más interacción con los demás o implicar mayores demostraciones visibles de su poder. Es un llamado para expandir nuestra comprensión de quién es Dios y cómo trabaja.
Es un desafío pasar de la dependencia del canal a la dependencia de la fuente. Es un recordatorio de que nuestra seguridad final no está en nuestro trabajo, nuestros ahorros, nuestras relaciones o nuestra rutina, sino en el carácter inagotable y el poder ilimitado de Dios mismo. Esta profundización de la fe es invaluable. Nos prepara para futuros desafíos y nos equipa para ser instrumentos de la provisión y bendición de Dios en la vida de los demás, tal como se convirtió Elijah para la viuda de Zarefat. El viaje de Cherith a Zarefat no fue simplemente un movimiento geográfico, era un ascenso espiritual que condujo a mayores milagros y un testigo más fuerte del poder de Dios en un momento de apostasía generalizada. Reconocer la mano de Dios en el secado de un preciado arroyo requiere un discernimiento espiritual. Significa mirar más allá de la incomodidad inmediata o la pérdida y preguntar, ¿qué está haciendo Dios a través de esto? Requiere la reflexión de oración sobre nuestra situación actual a la luz de las Escrituras, buscando la sabiduría de la Biblia y el consejo de los creyentes maduros que pueden ayudarnos a interpretar el liderazgo de Dios. La tentación es siempre tratar de obligar al viejo arroyo a fluir nuevamente, a aferrarse desesperadamente a lo que está terminando, en lugar de liberarlo y buscar lo nuevo que Dios está haciendo. Pero la verdadera fe significa dejar ir lo familiar y entrar en el futuro desconocido al que Dios nos está llamando, confiando en que su presencia y provisión nos encontrarán allí. Este principio se aplica a todas las áreas de la vida: carreras, ministerios, relaciones, rutinas personales. Cuando termina una fuente específica de ingresos, o una forma particular de ministerio concluye, o una relación significativa cambia, puede parecer el fin del mundo. Pero la narración de Elijah y el arroyo Cherith, confirmado por innumerables otros ejemplos bíblicos, nos dice que Dios a menudo orquesta estos finales precisamente para trasladarnos a nuevos comienzos que son más ricos en la fe y la revelación de su poder. La temporada en Cherith tenía un propósito, y cuando ese propósito se cumplió, Dios cerró ese capítulo para abrir el siguiente. Nuestra tarea es ser sensible al tiempo y la dirección de Dios, estar dispuesto a seguir a donde sea que conduzca, incluso cuando significa dejar atrás algo cómodo y familiar. Jesucristo prometió estar siempre con nosotros, Mateo 28:20, proporcionando consuelo y orientación a través del Espíritu Santo, lo cual es esencial al navegar por estas transiciones. El arroyo seco no es una señal del abandono de Dios. A menudo es una señal de su invitación. Una invitación a una dependencia más profunda, a mayores milagros, a un alcance más amplio del ministerio, a una fe más fuerte y más resistente. Es una invitación para ver a Dios no solo como el Dios del arroyo, sino como el Dios del siguiente lugar, la próxima disposición, el próximo desafío y la próxima victoria. Nos llama a cambiar nuestro enfoque del canal temporal a la fuente eterna, Dios Todopoderoso. Fortalece nuestra convicción de que si Dios cerró una puerta, seguramente abrirá otra, y la puerta de al lado nos llevará más a lo largo del camino que ha planeado para nosotros, un camino diseñado para mostrar su gloria y madurar nuestra fe. Este proceso es vital para el crecimiento espiritual y nos prepara para las obras más grandes que Dios desea lograr a través de aquellos que confían completamente en Él. Por lo tanto, al enfrentar un arroyo seco en su vida, resista el impulso de desesperarse o quejarse. En cambio, verlo a través de la lente de la fe, verlo como la acción intencionada de Dios. Reflexiona sobre lo que Dios podría haberte enseñado en la temporada que está terminando. Ore por una dirección clara para la temporada que está comenzando. Estudie la Biblia para ver ejemplos de la fidelidad de Dios en tiempos de transición e incertidumbre. Confíe en que Dios tiene un plan, que sus recursos son infinitos, y que Él lo está llevando a un lugar donde su fe se estirará, su comprensión de Él se profundizará, y su poder se revelará más claramente. El viaje de Cherith a Zarefat requirió que Elijah soltara lo familiar y abrazara a lo desconocido, confiando implícitamente en la voz y la dirección de Dios. Nuestro viaje a menudo sigue un patrón similar, moviéndonos de una dependencia cómoda de recursos limitados a la dependencia radical del poder ilimitado y el amor inagotable de Dios.
Otro poderoso ejemplo de partida radical y confianza en el liderazgo de Dios se encuentra en la Biblia, en la historia de Ruth. Ruth, una mujer moabit, se encontró en una situación desesperada. La hambruna había llevado sus suegros israelitas, Elimelech y Naomi, junto con los dos hijos de Naomi, Malón y Chilión, para reasentarse en la tierra de Moab. Allí, los hijos de Naomi se casaron con las mujeres moabit, Orpá y Ruth. Trágicamente, en 10 años, Elimelech murió, y luego Malón y Chilión también murieron, dejando a Naomi y sus nueras como viudas en una tierra extranjera, sin proveedores o protectores masculinos. La vida en Moab se había convertido en una fuente de profundo dolor e inseguridad para las 3 mujeres, especialmente para Naomi, que anhelaba regresar a su tierra natal, ahora que escuchaba que la hambruna en Belén había terminado y el Señor había visitado a su pueblo dándoles comida. Cuando Naomi decidió regresar a Belén, instó a Orpa y Ruth a regresar a sus propias familias, los hogares de sus madres y sus dioses en Moab. Orpá, después de llorar, hizo exactamente eso. Ella eligió lo familiar, la tierra que conocía, la seguridad potencial de su propia familia y cultura, y los dioses de sus padres, Chemosh y otros. Esta era una elección racional y comprensible desde una perspectiva humana, pero significaba que se alejaba del camino que conduciría al Dios de Israel. Ruth, sin embargo, tomó una decisión verdaderamente radical y contracultural. Su vínculo con Naomi fue profundo, pero su compromiso fue mucho más allá del mero afecto u obligación. Frente a la misma opción que Orpá, Ruth se aferró a Naomi y se declaró en uno de los pasajes más famosos de la Biblia, que se encuentra en Ruth 1, 16-17. No me inste a dejarlo o que regrese de seguirlo. Por el que vaya, iré, y donde lo hoch, cualquier cosa menos la muerte me aparta de ti. Esta declaración no se trataba solo de lealtad a Naomi, fue una declaración profunda de fe. Ruth dejaba todo lo que sabía, su tierra, su familia, su identidad cultural y, crucialmente, los dioses de Moab, para abrazar el futuro desconocido en Israel y abrazar al Dios de Israel. Estaba eligiendo un Dios que probablemente conocía solo a través de sus suegros sobre las deidades que había crecido adorando. Esto requirió un inmenso coraje y una confianza profunda, aunque quizás naciente, en el Dios invisible. Estaba intercambiando cualquier seguridad limitada que Moab ofrecía por la incertidumbre completa de una tierra extranjera, donde sería una alienígena y una viuda, uno de los miembros más vulnerables de la sociedad. Su pasado en Moab, marcado por la pérdida y ahora potencialmente ofreciendo solo un regreso al status quo de una viuda sin hijos que depende de la familia extendida, si incluso la acompañó, se consideró menos deseable que el futuro desconocido guiado por la mano de Dios. Ella eligió activamente abandonar el medio ambiente que se había vuelto drenador y representaba su vida anterior, colocando su fe en la provisión y protección del Dios de Naomi. La decisión de Ruth es una poderosa ilustración de cómo Dios a menudo nos llama a dejar las circunstancias familiares, incluso si es dolorosas, detrás de entrar en el camino que ha preparado. A veces, el Moab, en nuestras vidas, no es inherentemente malvado, pero es un lugar o situación que ya no sirve al propósito de Dios para nosotros, o podría estar obstaculizando nuestro crecimiento espiritual. Podría ser una mentalidad limitante, una relación tóxica, una carrera profesional sin salida o una ubicación geográfica. Al igual que Ruth, es posible que nos llamen a hacer una ruptura radical, confiando únicamente en nuestra fe en la guía y provisión de Dios, incluso cuando el destino y los medios para llegar allí no están claros. Ruth no tenía garantía de bienvenida en Belén, ni promesa de un esposo, ninguna fuente asegurada de alimentos o refugio que Naomi, que era ella misma regresaba, podía ofrecer. Todo su futuro descansaba en su fe en el Dios que había elegido y su voluntad de confiar en Él por completo. Esta elección de dejar su pasado y colocar su fe en Dios abrió la puerta a los encuentros divinos y un futuro mucho más allá de lo que podría haber imaginado en Moab. Al llegar a Belén, la diligencia y la humildad de Ruth en el reclutamiento en los campos la llevó al campo de Boaz, un pariente del difunto esposo de Naomi y un hombre de integridad y riqueza.
Esta reunión no fue una mera coincidencia, fue orquestado por Dios. Boaz, reconociendo la lealtad radical de Ruth a Naomi y su abrazo del Dios de Israel, mostró su amabilidad y favor excepcionales. La Biblia relata cómo le indicó a sus jóvenes que la protejan e incluso dejara grano extra para que ella obtuviera. Esto demuestra la provisión inmediata de Dios para Ruth mientras salía de fe. Su disposición a dejar su pasado y confiar en Dios la llevó directamente a una situación en la que encontró el favor y la protección, comenzando el proceso de su integración en la sociedad israelita y en el plan de desarrollo de Dios. Su historia en la Biblia se mueve rápidamente de su desesperada situación como viuda para encontrar un pariente redenter en Boaz. Según la ley israelita, Boaz era elegible para casarse con Ruth y canjear la tierra familiar. Esta tradición aseguró que se mantuvieran líneas familiares y propiedades. A través de una serie de eventos guiados por la sabiduría de Naomi y la obediencia y la confianza de Ruth, Boaz redimió a Ruth, tomándola como su esposa. Esta unión fue bendecida por Dios y por los ancianos de Belén. Esta antigua viuda moabite, que había abandonado su hogar y sus dioses para seguir a Naomi y abrazar al Dios de Israel, ahora se estableció dentro de la comunidad. Su disposición a dejar su pasado, un pasado definido por la pérdida y el paganismo, permitió a Dios escribir un nuevo capítulo redentor para ella. La historia de Ruth es un poderoso testimonio de la verdad de que Dios puede redimir cualquier pasado y usar cualquier corazón dispuesto para sus propósitos, sin importar su origen o circunstancias anteriores. Su decisión llena de fe de dejar a Moab tenía implicaciones mucho más allá de su seguridad personal y felicidad. A medida que la narración se desarrolla en la Biblia, vemos que Ruth y Boaz tenían un hijo llamado Obed. Obed se convirtió en el padre de Jesse, y Jesse era el padre del rey David. Esto significa que Ruth, el extranjero moabite que eligió al Dios de Israel, se convirtió en la bisabuela del rey más grande de Israel, David. Más asombrosamente, su linaje continúa a través de David hasta Jesucristo. La genealogía de Jesús en el Nuevo Testamento, específicamente en el capítulo 1 de Mateo, incluye a Ruth por su nombre. Esta es una notable demostración de la gracia y el plan de Dios, que incorpora a una mujer gentil que mostró una fe extraordinaria en el linaje directo del Mesías. Su inclusión en el linaje de Jesucristo subraya la magnitud de su decisión de dejar su pasado y confianza en Dios. Muestra que el plan de Dios es inclusivo y a menudo involucra a aquellos a quienes la sociedad podría considerar a los extraños. La fe de Ruth no era pasiva. Era una elección activa para apartarse de lo familiar y abrazar a lo desconocido, confiando completamente en Dios. Este abandono radical de su patria, su cultura y sus dioses fue el paso necesario que la posicionó para recibir el favor de Dios y convertirse en parte de su historia redentora. Sirve como un poderoso recordatorio de que, a veces, las mayores bendiciones y oportunidades para que Dios nos usemos nos exige que dejemos situaciones, mentalidades o incluso relaciones que nos mantienen cautivos o nos impiden que nos mudemos hacia el futuro que Dios tiene para nosotros. Justo cuando el arroyo se secó para Elijah, forzando un movimiento, la vida de Ruth en Moab se había secado, efectivamente, lo que provocó un movimiento de fe. Dejar el pasado, especialmente un pasado cómodo o incluso solo familiar, requiere fe. Significa confiar en que Dios no solo es capaz de proporcionarnos en el futuro desconocido, sino que su plan para nosotros es mejor que cualquier cosa que pudiéramos aferrarnos a nuestro pasado. Para Ruth, esto significaba comerciar con los dioses de Moab por el Dios de Israel, intercambiar su patria por una extranjera e intercambiar las escasas perspectivas de una viuda moabita por el camino incierto con Naomi. Su fe fue recompensada abundantemente, superando con creces sus necesidades iniciales de sustento y protección. Encontró amor, seguridad y un lugar en el linaje más significativo de la historia humana, el linaje de Jesucristo. Su historia, preservada en la Biblia, es un faro de esperanza para cualquiera que se sienta atrapada o reconociendo que su situación actual los está agotando y obstaculizando su caminar con Dios. Nos reta a considerar qué Moab podríamos necesitar dejar atrás
¿Y qué acto de fe radical podría estar llamándonos a emprender? El proceso de dejar atrás al viejo requiere reconocer que Dios es soberano sobre nuestras transiciones. Cierra puertas y abre otras nuevas, no arbitrarias, sino con un propósito. La partida de Ruth de Moab no fue solo un escape de las dificultades, fue un acto de obediencia y fe que alineó su vida con la narrativa redentora de Dios. Le requirió que derramara su antigua identidad como una mujer moabita definida por su pérdida, y abrazara una nueva identidad como alguien que buscaba refugio bajo las alas del Dios de Israel. Ruth 2:12. Esta transformación fue posible porque eligió confiar en el futuro de Dios en sus circunstancias pasadas. La Biblia enseña constantemente que Dios honra a esa fe, especialmente cuando implica la obediencia sacrificial y la confianza en su liderazgo, incluso cuando el camino no está claro. Su viaje ejemplifica el principio de que salir en la fe, dejando la seguridad de los conocidos, es a menudo el requisito previo para experimentar la extraordinaria provisión de Dios y cumplir con el propósito único que tiene para cada uno de nosotros. La historia de Ruth es un poderoso testimonio de cómo Dios trabaja a través de la fe de los individuos, incluso aquellos de orígenes inesperados, para lograr su gran diseño, lo que finalmente conduce a la venida de Jesucristo. Nos anima a examinar nuestras propias vidas. ¿Nos aferramos a algo que Dios nos está llamando a liberar? ¿El miedo a lo desconocido nos impide entrar en el futuro que Dios ha preparado? El coraje de Ruth al abandonar su pasado es una modelo para nuestro propio camino de fe. Ilustra que a veces las circunstancias más drenantes son las que Dios usa para impulsarnos a una nueva temporada de crecimiento y oportunidad. ¿Qué consuelo familiar podría estar pidiéndole que libere para el futuro que ha preparado en Jesucristo? Así como la Biblia testifica, un paso dado en la fe, confiando completamente en Dios, puede desbloquear un propósito divino y acercarte al destino que diseñó. Si este mensaje encendió la esperanza y alentó su fe, suscríbase ahora y active notificaciones para que no se perderá lo que Dios quiere revelar a continuación. En el siguiente video, el cielo tiene un nuevo mensaje para ti.